Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre en tu vida. Como siempre, estamos bien agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque nos permite respirar, estar viviendo, nos permite estar sanos. Gracias y toda la gloria y la honra a Dios de que estamos sanos, y si tienes la sanidad, pues lo tenemos todo. Entonces le damos muchas gracias a Dios porque estamos sanos, estamos vivos, y verdad, estamos en tiempos bien difíciles. Ahorita hubo muchos incendios en Los Ángeles, mucha gente lo perdió todo. Estuvimos hablando de Job, el mensaje pasado, y hemos estado hablando de Job, y le quitaron todo a Job, pero lo que no le quitaron fue la vida, y lo que no le quitaron fue ese corazón perfecto que siguió adorando a Dios. En cualquier condición le dio gracias a Dios, bendijo a Dios. Y en esta ocasión yo te digo que lo más importante, y no estoy siendo egoísta, lo más importante es tener vida y salud. Todo lo demás lo puedes recuperar, todo lo demás puede venir, pero una enfermedad, hasta vendiéndolo todo, no te curas. O la muerte, vendiéndolo todo, no puedes vender todo y pagar por tu vida. Pero sí me uno a toda esa gente que perdió todo, me uno a toda esa gente que está batallando con estos virus que están ahorita. Mucha gente enferma, nosotros estuvimos, empezaron con mis hijas, luego yo, pero gracias a Dios estamos bien. Ahorita todavía mi hijo sigue enfermo, pero le damos toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, siempre hay que darle gracias porque tenemos vida y estamos respirando. No quiero tomarme mucho, nada más siempre les digo que tengan su palabra, la escritura, tengan la escritura a la mano siempre, que apunten los versículos que se van a dar, que sean ustedes estudiándolos. Este canal es única y exclusivamente para darle toda la gloria a Dios, leyendo la escritura que es verdad, guiados por su espíritu. Y así les pido, ¿verdad?, que abran la escritura en Jesús, ¿verdad?, con Lucas 4:1. Lucas 4:1. Lucas 4:1. Y dice la escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Señor, le damos gracias por todo, Padre Celestial. Bendito, poderoso Padre Celestial, le damos gracias. Una vez más, gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de vivir, de respirar, Señor, y de estar vivos. Perdone nuestras faltas, Señor, porque reconocemos que somos pecadores delante de usted, Señor. Pidiéndole, Señor, que sea su Espíritu, Señor, guiándonos por medio de su palabra, Señor. Que toda palabra de hombre quede fuera, Señor, que sea su Espíritu, Señor, que sea su palabra, Señor, guiando en este mensaje, Señor. Que sea su Espíritu tocando, que sea su Espíritu, Señor, sanando, guiando, levantando, rompiendo cadenas, Señor. Le damos gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que está pasando, Señor, usted nos sigue dando vida, Señor, y sigue dando vida. Le pedimos, Señor, que todo aquel que no tiene la salud, Señor, que esté postrado en una cama, que esté, Señor, que usted sea sanando y extendiendo su mano de poder, Señor, para todos aquellos que necesitan la sanidad principal del Espíritu, Señor, que usted traiga sanidad. Y obviamente todo aquel que esté postrado y que no tiene la sanidad, Señor, que no está sano, que está enfermo, que usted sea levantando, tocando en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Señor, que usted sea guiándonos, Señor, en este mensaje. Que todo lo que digamos sea por la escritura, Señor, que sea su palabra, porque su palabra es verdad, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de su boca, Señor. Que toda palabra que sale de usted, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y le pedimos todo en el nombre de aquel, Señor, que es la luz,
en el nombre, Señor, que es la resurrección y la vida. Aquel que es el maná, el verdadero maná, Señor, que nos alimenta. Aquel, Señor, en el nombre de aquel que usted mandó, Señor, su Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Escritura, Espíritu con E grande. Ojo, Espíritu Santo. ¿Ves? Y volvemos a lo mismo. Hay una pelea entre los trinitarios y los unicistas. Y sabes que si te vas a las Escrituras, o sea, aquí no es de que estén bien, estén mal, la Escritura no habla de ninguna Trinidad y habla de un Dios solo todopoderoso. Y ya lo hemos dicho, 3 son uno: Padre, Hijo y Espíritu. Y aquí Jesús, guiado por el Espíritu Santo, Espíritu con E grande, fue llevado al desierto. Y esto está tremendo. Quiero aquí agarrar para decir, el pueblo de Israel, Jesús vino y se bautizó, fue a las aguas del bautismo y luego después el Espíritu lo lleva al desierto, 40 días y no comió. ¿Ok? El pueblo de Israel sale de Egipto encadenado, cruza las aguas, acuérdense, Dios abre las aguas con su poder, cruza el pueblo de Dios y entonces Egipto, ¿verdad? Faraón y todos sus guerreros fueron tras Israel. ¿Qué quedó en las aguas? Dios cierra las aguas y todos los que estaban en las aguas perecieron. Jesús viene a las aguas del bautismo y su carne, la carne, Él vino en carne, te recuerdo, sin pecado concebido, ¿verdad? Y Él nos enseñó la forma adecuada y correcta para seguir. ¿Qué es? Bautizándonos. ¿Para qué? Porque morimos en esta carne, hacemos un pacto de matrimonio con Dios, diciendo, aceptándole, bautizándonos, metiéndonos en el agua, y que ya no vamos a vivir bajo las obras de la carne, sino bajo ¿qué? El Espíritu de Dios. Jesús recibe el Espíritu y es llevado al desierto 40 días. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, para que veas que la Escritura es impresionante. Jesús vino a cumplir y Jesús nos da libertad y Jesús nos levanta, Jesús rompe cadenas, Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino al mundo a enseñarnos la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces estamos siguiendo al que cumple, estamos siguiendo al que vence, porque Él venció en la cruz. Él no está muerto, Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre, y Él hoy todavía sigue, ¿verdad?, intercediendo por nosotros, por ti, por mí, por este mundo. Todavía sigue, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Esta hora te digo, arrepiéntete. Arrepentirme no es nada más decir, me arrepiento y mañana sigo siendo la misma persona y sigo siendo el mismo. Arrepentirte es, me arrepiento de qué, te niegas a ti mismo de esta carne, de las obras de la carne, mas ya no hago mal, mas ahora sigo al que obedece, sigo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es el Evangelio. Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, hablamos ya del pueblo de Israel, ¿verdad? Jesús vino como ser humano en carne y se fue al desierto 40 días sin comer, al desierto. Y yo pregunto, ¿cuántas veces, ya lo he dicho, cuántas veces decimos que estamos llenos del Espíritu y que estamos siguiendo al Espíritu y no nos vamos al desierto? Y no quiero que te vayas literal al desierto, no. Pero dejar de comer, ojo. Y eso se le llama ayuno, eso ya no se enseña, eso ya no. ¿Cómo quieres que el Espíritu domine tu carne si tú no sujetas a tu carne? Y el ayuno es simplemente sujetar tu carne. No comes y empiezas a leer la Escritura y tener comunión con Dios para que el Espíritu sea guiándote, así como Jesús vino y el Espíritu lo guió al desierto. ¿Ves? Lo guió al desierto. Lo guió.
Vienen días, y estamos hablando lo que vienen días donde va a ser forzada la oración, la adoración, va a ser forzada. ¿Ves? El Espíritu no te forza, el Espíritu te guía. La diferencia del Espíritu de Dios es que te guía, el gran consolador que te guía, no te forza. Va a venir un tiempo, y ya no estamos lejos, donde va a ser forzada la adoración. Escúchalo. Y si tú estás acostumbrado a desobedecer, pues te vas a marcar, porque la marca de la bestia es desobediencia. Ya lo he dicho, la marca de la bestia es desobediencia. No es un chip, no es un tatuaje, no es no es la tecnología, no, es desobediencia. Ojo que sí van a usar la tecnología, ¿para qué? Para quitarte que no puedas comprar ni vender, sí, pero esa no es la marca es desobediencia, porque Jesús vino a obedecer. Y aún así le mataron, le pusieron en una cruz. Y Él resucitó. ¿Por qué? Porque obedeció. Y estamos siguiendo al que obedece. Estamos siguiendo al que obedece, hermano mío. ¿Qué? La gente no quiere comprender que hagas y lo que dejes de hacer. Y no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Pablo en la Escritura. Pues no es por obras. Ninguna obra te va a llevar, ninguna obra. Y los 10 mandamientos no es ninguna obra. Escudriñalos. Éxodo 20 y está en Deuteronomio también. Escudriña los mandamientos, no es ninguna obra. Ya lo he dicho muchas veces. Y ve y escudriñalo tú. ¿Ok? Jesús vino a obedecer, vino a hacer la voluntad de Dios. Y estamos hoy para hacer la voluntad de Dios. Que tú empieces a leer la Escritura y empieza a hacer la voluntad de Dios. Empieza a hacer la voluntad de Dios. Vamos a Romanos. En Romanos 8, del 1 al 14 dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Es muy claro aquí el 2. La ley del Espíritu. ¿Ves cómo todavía hay una ley? Y ves cómo cuando dice Pablo, ya no estamos bajo la ley. Sí, ya no estamos bajo la ley de hacer, de matar corderos, de circuncisión, de apedrear. Todas esas leyes quedaron abolidas porque todos esos decretos fueron clavados en la cruz. Pero sigue una ley que la gente no quiere entender, y es la del Espíritu, que está diciendo Pablo aquí en sus cartas. Ojo, no dejes que nadie te engañe, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de vida en Cristo Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿A obedecer o no obedecer? Dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte, y Jesús vino a obedecer porque Él es santo. La palabra santidad es que es apartado para hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. A eso vino Jesús en carne, para hacer la voluntad del Padre. ¿Siempre ha estado en la voluntad del Padre? Sí. Aunque vino en carne, vino a hacer la voluntad del Padre. No dejes que nadie te engañe. Entonces nosotros estamos llamados ahora a seguir a Jesús, a hacer ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Y qué es? ¿Cumplir los mandamientos de Dios o no cumplirlos? Claro que es cumplirlos, pero la gente tiene un odio hacia los mandamientos de Dios. Cuando, ¿sabes qué? No odian todos. Están de acuerdo con no mates, están de acuerdo con que no robes, están de acuerdo con que no mientas, están de acuerdo con que no tengas dioses ajenos delante de mí. Pero ¿sabes qué? Les molesta uno. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Y todos aquellos que dicen, no, ahora con Jesús, ahora adoramos todos los días. Y sí, adoramos todos los días, pero ¿sabes qué? Si estás con Dios, entonces acuérdate del sábado para santificarlo. Porque si no, entonces lo que me están diciendo a mí es que ya no necesitas reposo. Porque si Jesús es tu reposo, entonces trabaja todos los días. Déjala volteo, trabaja todos los días. Pues ya Jesús es tu reposo. Ya fue abolido el sábado. Trabaja todos los días. Pero no, decidieron cambiarlo, y la mayoría de doctrinas lo cambiaron, cuando es muy fácil cambiar de un día a otro. Pero ¿sabes a quién no le gusta? A tu carne, a nuestra carne. A la carne no le gusta adorar al Dios, creador de todos los cielos y la tierra, y creador de nosotros, que tiene un día. Y vete a Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificar los 6 días que trabajarás, porque yo soy Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. No dejes que nadie te engañe. Dios es el creador. Y desde el principio, desde Génesis,
Él bendijo y santificó el día. No dejes que nadie te engañe. Él bendijo y santificó el día. Él, no el pueblo de Israel, no los judíos, no los adventistas ni los del séptimo día. Yo no los santifiqué. Dios mismo santificó este día. No dejes que nadie te engañe. Y si ves por qué el mundo está como está, porque todos están jugando a religión, y Jesús lo vino a decir, todos están jugando a religión, y ¿sabes qué? Ese es el día que Dios nos santifica, y lo vamos a ver con la Escritura. Te has olvidado del Creador, porque Dios es el que santifica. Y si no estamos acorde a lo que Dios dice, entonces ¿cómo vas a ser santificado? Sí, es el problema, y por eso ahora mejor dicen, no, es que ya fueron abolidos y fueron hasta allá, fueron abolidos. Jesús no vino a abolir, vino a cumplir. Mateo 5:17, no dejes que nadie te engañe. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ojo, cuanto era débil por la carne, la ley no es débil, la carne es la que es débil, la carne es la que es pecadora, ¿verdad? Las obras de la carne, esta carne es la que nosotros no podemos deshacer. No se pueden guardar los mandamientos en la carne, por eso hoy predican que no, los mandamientos ya no. ¿Sabes por qué? Porque no están en el Espíritu, están en la carne. Ojo. Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. No lo quieren leer. Y si lo leen, no lo leen atentamente o adecuadamente. ¿Ves? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Eso es lo que Pablo en todas sus cartas, o bueno, no es Pablo, es el Espíritu de Dios que inspiró a Pablo a escribir todo. Y todas sus cartas es, ya estamos en el Espíritu, ya no estamos en la carne, ya estamos en el Espíritu, ya no estamos en la carne. Ojo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todo lo que decimos lo tenemos que decir con la Escritura, y es lo que hacemos en este canal, nada más damos Escritura. ¿Ves? Todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si todas las cartas de Pablo son que la carne o el Espíritu. ¿Estás en la carne o estás en el Espíritu? Si estás en la carne, vas a tener muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces hay muchos que dicen que una vez salvo, siempre salvo. ¿Sabes qué? Una vez salvo, siempre salvo, sí, porque el Espíritu de Dios, ahora eres guiado por el Espíritu. Y ahora ya no estás en la carne, estás en el Espíritu. Pero ¿qué crees? La mayoría no estamos en el Espíritu. Estamos todavía en la carne porque no te has negado a ti mismo. ¿Y por qué? Porque no dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe y ser templos del Espíritu. Una vez salvo, siempre salvo, sí. Si eres templo del Espíritu. Si estás jugando a religión y todavía estás en tu carne, vamos a morir. La primera carne tiene, el primer nacimiento, la carne tiene que morir. Eso es lo que tenemos que hacer. Morir a las obras de esta carne. Que los designios de la carne son ¿contra qué? Porque en cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ves? No puedes en la carne obedecer. Por eso hay tantas doctrinas chuecas y torcidas, y les enseñan que ya la ley ya no, y no pueden obedecer. Porque si estás en la carne no vas a obedecer.
Tenemos que estar guiados por el Espíritu, y eso solo pasa cuando tú buscas en verdad el Espíritu para que Él sea guiándonos. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro y conciso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De ahí te das cuenta toda la gente que nada más jugó, un tiempo llevó en la iglesia. Yo lo hice, a mí me pasó. No estoy escupiendo hablar mal de los demás, no. Yo lo hice, estuve mucho tiempo en la carne. Y hasta que no dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe, entonces vamos a empezar a buscar de lo que Dios dice en su palabra. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E grande, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ves? Si alguno no tiene el Espíritu que es Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Más claro, ni el agua. ¿Ves? Porque ahora somos templos del Espíritu de Dios, y yo te insto a que lo seas, pero no lo vas a hacer si no te niegas a ti mismo, para que tú seas guiándote y haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Negado para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, y no puedes en la carne. Por eso muchas veces la gente se frustra, porque no está en nosotros, en nuestras fuerzas, obedecer. Vino esta carne, y ahí está toda la historia en la Escritura. Todos los hombres que no buscan de Dios, y es la mayoría, entonces van a estar peque y desobedecidos, y muertes y violaciones y mentiras y robos, y todo está porque es la carne, y no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. El 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ves cómo hay una diferencia entre creación? Todo el mundo es creación de Dios. Pero aquí los que viven guiados por su Espíritu son hijos de Dios. No lo digo yo, la dice la Escritura. La gente no quiere entender o no quiere comprender que si estamos en la carne, no vamos a entrar al reino de Dios. Tenemos que estar en el Espíritu, viviendo aquí, hoy, negándonos a nosotros mismos. Por eso Jesús dice: no vine a buscar justos, porque no hay ninguno, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ves? La llave. Al arrepentimiento. Pecadores arrepentidos. En esta hora, arrepiéntete. ¿A qué? A las obras de tu propia carne. No dejes que nadie te engañe. Por eso, Primera de Juan, vámonos a Primera de Juan 2, del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ojo, ojo. Debemos andar como él anduvo. ¿Ves? Todo lo que decimos ¿estamos siguiendo al que obedece? ¿Él guardó o no guardó? Claro que guardó. Lo dice la Escritura. Él es obediente hasta la muerte. Y tenemos que andar como él anduvo. Tenemos que andar como él anduvo.
no estamos diciendo nada que no sea la palabra de Dios. Eso de no es por obras para que nadie se glorie. Todo el mundo está haciendo obras en vez de obedecer. ¿Ves? Todo el mundo hace muchas cosas. Por eso Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, yo eché fuera demonios, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello. Apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Y sabes qué palabra es ahí? Quebrador de la ley o infractor de ley. No dejes que nadie te engañe. Vete, en ese versículo, vete al griego lo que dice. No te conozco, infractor de ley, que quiere decir que eres pecador. ¿Puedes hacer todas las obras y está mal echar fuera demonios? No está mal echar fuera demonios. Pero sigues siendo infractor de la ley de Dios. Porque la ley de Dios nos dice lo que es pecado. Y si hoy la mayoría de doctrinas dicen que eso ya no, están quitando el pecado, y olvídate, corre de esos lugares. Vete de esos lugares y empieza a buscar de Dios. De todos aquellos que dicen que la ley no. ¿Cómo? Si Jesús vino a cumplir. Jesús, escúchalo, Jesús vino a cumplir y estamos siguiendo y debemos de andar como Él anduvo. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Y es, como dicen hoy, Nuevo Testamento, porque para mí la palabra de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis. Y todo aquel que dice que ya el antiguo pacto no, eso es erróneo. Hay un antiguo pacto y un nuevo pacto, y es el mismo pacto, el Espíritu de Dios. Vete a Jeremías, ya he dado los versículos 31, del 31 al 33, y el Espíritu de Dios pone su ley, que está hablando en Romanos, del Espíritu en la mente, y la escribe ahora en el corazón. La misma ley, pero ahora escrita en tu corazón. Que ahora sí hubo sangre del Cordero que derramó, santo, justo, recto. ¿Ves? ¿Es por su sangre? Claro que es. Pero Él obedeció, y esa sangre santa nos da santidad. No dejes que nadie te engañe. Otro, 1 de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu grande que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos, Dios permanece en él y nosotros en Dios. Porque Jesús, ¿a qué vino? ¿Ves? Toda su vida permaneció ¿en quién? En su Padre. Él vino como hombre para demostrarlo, obedeciendo. No dejes que nadie te engañe. Nos vamos a Lucas. Lucas 4. Del 1 al 4. Dice la Escritura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di, esta piedra se convierta en pan. Jesús respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Toda la gente que no lee la Escritura dicen que los que leemos la Escritura somos fanáticos, que estamos locos, que, ¿verdad? Y Jesús le respondió con la Escritura a Satanás. ¿Ves? ¿Es malo comer? Claro que no. Pero aquí Jesús está haciendo lo que vino a hacer. Fue llevado por el Espíritu al desierto, no comió. Lógico que vino en esta carne, y esta carne tuvo hambre. La carne de Jesús que vino tuvo hambre. Y él le dice, si eres, lo reta. ¿Ves cómo nos conoce perfectamente? Porque ha estado aquí más tiempo de lo que tú y yo hemos estado. Y Jesús nos da una garantía de que debemos de vivir nuestra vida. Escrito está. Pero ¿cómo le vamos a responder siempre así? Si sabes qué,
no conocemos ni la palabra de Dios. ¿Ves cómo dice Jesús que escudriñar la Escritura? Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura es verdad y nosotros, en vez de estar jugando a religión, tenemos que tener tiempo para estar leyendo la Escritura y no dejar que nadie nos engañe. En estos últimos días, escudriña la palabra y empieza a vivir tu vida con un escrito está. Y no te muevas de la Escritura, porque la palabra de Dios es verdad y Jesús es la palabra de Dios en carne. Y ahorita acabamos de leer que si guardas su palabra, sus mandamientos, tú permaneces en Dios y Dios permanece en ti. No dejes que nadie te engañe. El problema aquí es que si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, entonces ¿qué crees? ¿Le está haciendo caso a quién? ¿Ves? Hubiera obedecido, diciendo, sí soy hijo de Dios y te demuestro que soy hijo de Dios, voy a convertir las piedras en pan. Otra cosa, ¿ves cómo Satanás sabe que es hijo de Dios? No le dice, tú eres el Dios Todopoderoso. Le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Por eso le digo a toda la gente, Padre, Hijo y Espíritu. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y no dejes que nadie te engañe. Lleno del Espíritu Santo. Estos tres son uno. Hay una pelea entre si tres, uno, tres, y dicen que Jesús es el Padre, que el Padre es Jesús. No. Una cosa es que estén unidos por el amor, por su carácter, que son los 10 mandamientos, que estén unidos por el carácter totalmente 100%, porque Jesús vino a cumplir, que sea Dios Todopoderoso, tres, estos tres son uno, que es Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Le dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ya ves, otra vez, va al desierto. Adán y Eva tenían todo el jardín. No tenían muerte, no tenían dolor, no tenían miedo, tenían todo. Iban a vivir por siempre, tenían todo un jardín y no obedecieron un mandamiento. No comas de este árbol. Si ves a lo que se parece hoy, todo el mundo te dice, todos los días, hermano. Y hay un hermano, no voy a decir su nombre porque aquí no es para retar ni para nada, pero hay uno, y he oído a varios que dicen, todos los días, hermano, siguiendo a varios hermanos que dicen, todos los días. Pues sabes qué, lamentablemente te voy a decir algo. Adán y Eva dijo, de todos los árboles puedes comer, menos de uno. Porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y ves, cuando Dios dice, ciertamente, es ciertamente. Y ahora morimos gracias a que desobedecieron a Adán y Eva. Vino uno que obedeció, y ahí está la muestra, y se fue al desierto. ¿Ves? Adán y Eva, teniéndolo todo, y Jesús viniendo aquí como siervo, como tú y como yo, es guiado por el Espíritu, después de las aguas del bautismo, y se va al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás. ¿Tiene hambre después de 40 días? Claro, ¿quién no? A mí en 3 días, ponte un día, 2 días, 3 días, y vas a ver cómo tu carne se te echa encima cuando no comes, cuando te pones en ayuno. Jesús es el Hijo de Dios y fue a ayunar 40 días. ¿Nosotros qué tendremos que hacer? ¿Nosotros qué será? Pero esto ya no lo predican. Esto no lo enseñan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conflicta en algo que comimos. Conflicta en algo que comimos. Algo que comimos. ¿Ves cómo Jesús va al desierto y conoce que tiene hambre Jesús y le dice, convierte estas piedras en pan? Nos conoce a toda la humanidad. Algo que comemos. Y por eso, vamos a Job. Job 1 del 18 al 22 dice la Escritura.
Job 1, 18 al 22 dice: entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Esto ya lo dije, estaba en la casa del primogénito. Toda carne va a perecer, porque ya vimos, ¿verdad? Todo primer nacimiento va a perecer. ¿Por qué? Porque ya lo vimos también en Romanos, que dice, ¿verdad? Que si tú sigues haciendo las obras de la carne, moriréis. Y si buscas de la carne, vas a morir. ¿Ves? La carne no quiere que obedezcas a Dios. Y esto, escúchalo. ¿Por qué? Porque tu misma carne no quiere adorar a Dios, no quiere buscar de Dios, no quiere guardar los mandamientos de Dios, incluyendo acuérdate del sábado para santificarlo, porque la carne no va a heredar el reino de Dios. Y todos aquellos que no guardan, lo que acabamos de leer, si tú guardas los mandamientos de Dios, Dios permanece en ti y tú en Dios. ¿Es clara la escritura? Claro que es clara, pero no escudriña la palabra. Y te doy los versículos para que los escudriñes y tú empieces a escudriñar la palabra de Dios. Y no dejes que nadie te engañe. Aquí hubo un viento y que murieron en la casa del primogénito. Todo tiene sentido. Y estaban comiendo y bebiendo. Jesús está en el desierto y no ha comido en 40 días. Y va y le dice: ¿sabes qué? Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Es lógico que nosotros tenemos que comer en esta vida, en este plano, ¿verdad? Terrenal. Tenemos que vivir en esta carne y para sostener esta carne tenemos que alimentarnos. Estaban bebiendo y comiendo y vino un viento y se cayó la casa. Y Jesús tiene 40 días, está y es tentado por Satanás y dice: convierte estas piedras en pan, tienes hambre. Pero no le obedeció. Y Jesús, ¿qué respondió? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué? Escudriña la escritura y empieza a vivir estos días obedeciendo y comiendo el maná que es Jesús, porque eres la palabra de Dios en carne y es la palabra de Dios que entra en tu vida. El 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré de ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ves? Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Como ahorita, ¿verdad? Mucha gente lo perdió todo. Bueno, aquí hablando curiosamente de Job, y ver cómo mucha gente perdió y está perdiendo ahorita con los incendios de Los Ángeles. Y no nada más ahí, en todo el mundo, en las guerras, en todo lo que está pasando, hay gente que está perdiendo, inclusive familiares y todo, y se tienen que mover de sus lugares. Job perdió todo. Él dice la escritura que era perfecto y recto y todavía guardaba su integridad. ¿Qué crees? Que tenemos que estar hoy buscando de Dios, porque si buscas de Dios y estás lleno del Espíritu, ya no te interesa nada de este mundo. Obvio, tenemos que seguir trabajando y haciendo. ¿Para qué? En 6 días tenemos que hacer ¿para qué? Para seguir manteniendo este plano terrenal, pero es mucho más importante estar siguiendo a Dios y estar viviendo como Jesús le dijo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque ese alimento es espiritual y ese es el que nos va a dar vida. Porque Jesús vino a darnos vida. Dijo Job: Jehová dio y Jehová Dios quitó. Y sabes que es una declaración que muy hermosa, pero Dios no le quitó nada. El que le quitó, ¿quién fue? Fue permitido a que le fueran a quitar todo a Job. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mateo 24, del 29 al 39.
Mateo 24 al 39 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Quiero otra vez, sigo diciendo, escudriña la escritura y no me creas a mí nada, cree la escritura. Y les he estado comentando que apunten los versículos y ve todo lo que va a pasar inmediatamente después de la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación, después, no antes, no en medio, porque todo el mundo se está guiando. Bueno, no somos lo mismo. Tú sigues creyéndole al hombre y el hombre te va a mentir. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pues nosotros confiamos en alguien que descendió del cielo, que es el maná del cielo, y nos mostró que Él es la palabra de Dios en carne, obediente, murió y resucitó al tercer día, y Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Es un hombre cualquiera? No, es el Hijo de Dios que está ahorita en el cielo sentado a la diestra del Padre, y el Padre le dio todo. Pues ¿sabes por qué? Porque obedeció. Él es el primogénito del Padre que nos vino a enseñar. Él es la luz que vino a enseñarnos su luz y que resucitó al tercer día, y Él vive y está sentado a la diestra del Padre, y ni la muerte lo pudo detener. ¿Por qué? ¿Es Dios o no es Dios? Claro que sí. Y nosotros creyéndole a los hombres más que lo que dice la Escritura, y ve después de la tribulación de aquellos días el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán del cielo y las potencias. No, dicen, ¿sabes qué? Ya nos fuimos, ¿quién sabe dónde nos fuimos? Es una mentira brutal lo que dicen. Se fueron. ¿Quién sabe dónde se fueron? En un rapto secreto que no existe. No hay rapto secreto, porque no hay ningún secreto en la venida del Señor Jesucristo. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, H grande, Hijo y Hombre, en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Para que te quede claro, después de todo esto que pasó y que todos los pueblos están mirando que viene Jesús, viene, ¿verdad? Inmediatamente después de la tribulación, que va a ser fuerte y que ya estamos en pos de ella, que vienen todos estos años para que venga una nueva orden mundial en todo el mundo. ¿Qué crees? Ahí viene la gran tribulación. Y no viene Jesús antes en secreto, viene con poder y gran gloria, y todas estas cosas las vamos a ver inmediatamente después de la tribulación. No dejes que nadie te engañe, y verdad, y a la voz de la trompeta, como dice también Pablo, a la final trompeta, y hay 7 trompetas en Apocalipsis, no es en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, esta la final trompeta, a la séptima trompeta, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. No dejes que nadie te engañe. Sigue a Dios y sigue su palabra, y no dejes que ninguna doctrina choque y torcida cambie. Tienes que ver la Escritura. El 32, de la higuera aprended la parábola: cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ves? Los hijos de Job fueron al hijo del primogénito, primera, ¿qué quiere decir? Primer nacimiento, carne, vino un viento y se los llevó y los destruyó. ¿Qué crees? En Noé también, así como en los días de Noé, dice la escritura, no lo digo yo, dice, estaban bebiendo y comiendo y casándose. ¿Qué acabamos de leer en Romanos?
las cartas de Romanos ya no están en la carne. ¿Te estoy diciendo que no comas? No, te estoy diciendo que lo primordial para mantener en este plano terrenal, ojo, en este plano terrenal que Dios creó y lo hizo así para enseñarnos que si nosotros estamos nada más interesados en alimentar nuestra propia carne, en vez de alimentar el espíritu, ¿cómo va a estar el espíritu en ti si no te alimentas leyendo la escritura y teniendo comunión con el espíritu de Dios? Jesús se fue al desierto, 40 días no comió, no le dio de comer a este plano terrenal, a esta carne. ¿Para qué? Para vencer allí. Literal, en su templo ahí venció, y en la cruz venció para todo el mundo. Ojo, Jesús venció allí a Satanás y a su carne, porque tuvo hambre y no comió y no obedeció al enemigo, y todo lo declaró: escrito está, escrito está, escrito está. Y hoy tenemos que vivir con un escrito está, hermano mío. Escrito está, no es un juego, escrito está. Y no es una locura, porque escrito está. Te llenas de la escritura, del pan de Dios. Recibe la palabra del pan de Dios en tu vida y empieza a alimentarte y empieza a vivir un escrito está, para que no perezcas. Así como Romanos está diciendo Pablo, bueno, ese no es Pablo, es el Espíritu de Dios inspirando a Pablo, diciendo: si sigues haciendo las obras de la carne, pereceréis, pero si sigues alimentándote del Espíritu y sigues guiado del Espíritu, que dice la Escritura, no lo digo yo, ya lo leímos, que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ves la diferencia? Soy el verdadero cristiano. El verdadero cristiano es que Cristo vive en ti. ¿Qué es Cristo? El Espíritu que mora en vosotros. Ese es un verdadero cristiano, y no una persona que nada más está siguiendo doctrinas chuecas y torcidas, y que según está haciendo tantas obras, y en vez de obedecer están haciendo tantas obras. Y por eso Pablo en sus cartas dice: ya no es por obras para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Por su palabra, por su espíritu, y porque si está el espíritu en ti, entonces obedeces. Santo eres. Porque como los días del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes? Que en todas partes, cuando pasa la palabra que utilizan en las noticias, un genocidio, y un genocidio, ¿qué quiere decir? Que mataron a muchas gentes. Ojo, yo lo vengo diciendo esto: Dios no mata a nadie. Dios vio a una persona que era perfecta, Noé, y le dijo: constrúyete un arca. Duró 120 años el arca. 120 construyendo el arca. De eso ya hablé y lo voy a decir. Es tremendo. Y Noé estuvo diciéndole a la gente: va a venir un diluvio, va a venir un diluvio, va a venir un diluvio. Hoy estamos diciendo: va a venir Jesús, va a venir Jesús. ¿Pero cuándo? Después, inmediatamente después de la tribulación. Va a venir Jesús, va a venir Jesús. Y la gente no cree. Bueno, estamos viendo incendios, tormentas, tornados, terremotos. Estamos viviendo en tiempos de dolores de parto. En Mateo 24 también estamos en principios de dolores. Pues ¿qué crees? En esos momentos estamos. Y yo no le quiero decir a la gente de hablar de temor, porque esto no es de hablar de temor. Se está cumpliendo todo, y estamos en dolores donde todo, los dolores de parto, ya lo he dicho muchas veces, las mujeres conocen bien lo que es un dolor de parto. Empiezan y verdad, y son primero poquito, y luego el tiempo se va reduciendo, y van siendo más fuertes los dolores, y van siendo más fuertes los dolores hasta que viene el alumbramiento. Eso es lo que Jesús quiere decir, que todo esto se va a empeorar y empeorar y empeorar y empeorar hasta que venga la gran tribulación, que empiecen a no dejarte adorar a Dios, sino que quieran que tú adores a Satanás, así como le pasó a Jesús en el desierto. Y así como le pasó a Job. Por eso estamos hablando de Job, porque es un hombre que no es Jesús, pero verdad, representa, ojo, representa, porque es hombre perfecto y recto, y verdad. ¿Y quién le quitó todo? ¿Quién le quitó todo? ¿Quién le quitó todo?
Job dice unas palabras hermosas: Jehová Dios dio, Jehová Dios dio, quitó, sea el nombre de Jehová enaltecido, sea el nombre. ¿Qué es el nombre de Jehová? Jesús siempre le dijo Padre. ¿Qué es el nombre de Jehová? Y Jesús y el Espíritu. ¿Qué es el nombre del Padre, de la luz, del Hijo de Dios y del Espíritu? Antes de que Jesús viniera, ¿qué es el nombre? ¿Qué será el nombre? Lo pusieron en la Biblia como Jehová. Yahvé, pueden decir Yahvé, Yahweh, Yud, Hei, Bafé, que son letras sin consonantes. Perdón, son el nombre de Dios. ¿Qué es? Vete a Éxodo y ahí vas a encontrar el nombre. Hay 4 mandamientos que son dirigidos a Dios. En medio hay unas palabras bien hermosas. Y hago misericordia a todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia a todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el antiguo pacto y ese es el nuevo pacto, hermano mío. Ese es el antiguo pacto y ese es el nuevo pacto. Hago misericordia a todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Y San Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es su nombre? Jesús, Yeshua. Ahora es el nombre de Yeshua. ¿Que vino a cumplir o no vino a cumplir? Claro que vino a cumplir, hermano mío. Su nombre. Porque ese es el carácter del Padre, ese es el carácter de Jesús y ese es el carácter del Espíritu de Dios. No dejes que nadie te engañe. Y ese es el nuevo pacto donde hoy sí hubo derramamiento de sangre de Jesús, justa, santa, digna, recta, que no desobedeció su carácter. Dale la gloria. Está en el desierto, está en el desierto. Ojo, está en el desierto Jesús. Ojo, está en el desierto. Y no desobedeció, no comió, no alimentó su carne de Jesús en 40 días. Y viene el tentador y ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Demuéstrame que eres el Hijo de Dios. Con hambre. Cuando tienes hambre y pasas a una tienda y hueles comida, como tu carne relincha. ¿No te ha pasado? O sea, muy simple, ¿verdad? Muy simple. Muy simple. Insignificante que Jesús le hubiera dicho: sí soy y te lo demuestro y mira, convierto estas piedras en pan. Pero Jesús no vino a obedecerle y le dice: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí ves? ¿Qué es lo que nos va a dar vida? Si le alimentamos el Espíritu. Si alimentamos el Espíritu. Nuestro Espíritu, si lo alimentamos de la verdadera comida, que es lo que Jesús vino a cumplir. Escrito está. Lo que nos va a dar vida eterna es el alimento espiritual que solamente proviene de la boca de Dios. No lo hemos comprendido hasta hoy. Jesús en Juan 4:34. Jesús en Juan 4:34. Dice la Escritura: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús les dijo: mi comida es el que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Amos, vamos a Amos 8:11. Amos 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Otra vez: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Sino de oír la palabra de Jehová.
En estos días, ¿qué necesitamos o qué necesita el mundo? ¿Ves que nunca fue religión? Yo sé que el mundo está harto de religión, porque la religión, la mayoría de religiones y la mayoría de todos los que anuncian no están guardando lo que Jesús vino a guardar. Aquí se trata, ¿ves? No hay nadie, no hay ninguna verdad en ningún lado. Y en la Escritura no encuentras en ningún lugar. Toda la gente, las iglesias peleándose. Yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Nosotros tenemos la verdad. No, nadie de nosotros tenemos la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. Y acabamos de leer que todos aquellos que guardan sus mandamientos permanecen en Dios y Dios en Él. Primera de Juan 3. No es un juego. Nunca fue religión. Nunca es religión. Nunca ha sido religión. Jesús vino a guardar. Jesús venció en el desierto su carne y a Satanás, y venció para todo el mundo en la cruz, dándonos vida. Por eso dijo, consumado es. El Espíritu de Dios rasga el velo. Ya no hay lugar santísimo, porque ahora somos templos del Espíritu Santo. Y después vino, ¿verdad?, el día de Pentecostés, y que usan esa palabra para decir Iglesia Pentecostés, que quiere decir que el Espíritu de Dios mora ahora en ti. Eso es. Pero agarramos y hacemos doctrinas y no vivimos lo que en realidad quiere decir cuando vino el Pentecostés, que fue que el Espíritu de Dios descendió y empezaron a hablar en lenguas. No balbuceos, lenguas, porque habían, y ya lo di ese estudio, lo impresionante es que lo que Dios hizo en la Torre de Babel confundió las lenguas. Ahora, cuando descendió el Espíritu de Dios, empezaron a hablar en diferentes lenguas que otras personas que no hablaban podían entender lo que el Espíritu estaba diciendo. Lo de Babel y lo del derramamiento del Espíritu no es balbuceo para todos aquellos que balbucean. Escudriña la palabra y ve lo que en realidad son las lenguas angelicales. Lenguas literal, chino, japonés, español, inglés, empezaron a hablar en diferentes lenguas, y todos los que estaban decían que estaban ebrios y borrachos, pero que estaban oyendo lo que la gente estaba hablando en lenguas, estaban entendiéndolo. Dios es verdadero. Dios. Y no es religión. Jamás ha sido religión. Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, dijo, consumado es. Acabó su obra aquí en la tierra, redimiéndonos, redimiéndote, dándote vida, dándonos vida a todo el mundo. Si es que ahora nos negamos y seguimos al Maestro. Eso es seguir al Maestro. Job le quitaron todo, todo. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es muy fácil hablar cuando no nos ha pasado nada.
Pero la escritura está llena, que todos aquellos que fueron perseguidos, todos aquellos como Job, como los 3 jóvenes, como Daniel, defendieron en su vida y en este plano terrenal al Dios Todopoderoso que creó todas las cosas y los libró. A Jesús fue crucificado y muerto de una manera terrible, de algo que Jesús no vino a hacer. Jesús no pecó, Jesús no desobedeció, no merecía la muerte, y la religión, fariseos, escribas, lo pusieron en una cruz, porque para ellos era blasfemo cuando Él guardó. Jesús vino a dar su vida por ti y por mí, y derramó su sangre santa, justa, recta. ¿Ves? Recta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué leímos en Juan? Y el que dice que le conoce debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. No es religión, tenemos que andar como Él anduvo. Y no dejes que nadie te engañe. Amos 11:8, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La palabra de Jehová, que te da vida. Jesús es la palabra de Dios en carne, que vino y guardó, obedeció, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Adán desobedeció. El pueblo de Israel fue librado, cruzó las aguas, se fue al desierto. Y estuvieron 40 años, ¿por qué? Porque no obedecían. La primera generación no entró a la tierra prometida. La primera generación, la carne, no entra al reino de los cielos. Jesús va a las aguas, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Es tiempo que empecemos a alimentarnos del Espíritu de Dios por medio de su palabra. Tengo mucho más que dar. Escudriña la Escritura, lee los versículos. Nos quedamos apenas aquí. La siguiente semana seguimos. Pero es tiempo de que nosotros, de que en tu vida empieces a dejar que la Escritura empiece a entrar en ti. ¿Y cómo le vamos a hacer si no tomamos tiempo para alimentarnos y en verdad ser templos del Espíritu? O sea, ser verdaderos cristianos, que Cristo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Eso es lo que quiere decir cristiano, porque la palabra de Dios sí lo dice, los primeros cristianos. Cuando vino el Pentecostés, el Espíritu de Dios entró y todos los apóstoles fueron perseguidos y muertos. Juan fue olvidado en la isla de Patmos y dio esta palabra de Apocalipsis, que toda la Escritura de Génesis a Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Escudriñala y verás cómo es sorprendente la Escritura. Dios te bendiga y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.